Vamos a estudiar la Primera Guerra Mundial. Se la conoció durante mucho tiempo como la Gran Guerra o la Guerra Europea y no recibe el nombre actual hasta que no sucede la Segunda Guerra Mundial. Participaron la mayoría de los estados europeos, menos España, los Países Bajos, los países escandinavos y Suiza. Y las principales operaciones ocurrieron en el continente europeo y se movilizaron fuerzas de todo el mundo, en especial de las colonias que enviaban tropas a reforzar los ejércitos de sus metrópolis. Iban a aparecer dos potencias extraeuropeas, como Japón y Estados Unidos. Y esta guerra hará que el mundo no sea igual. Vamos a las causas principales. Primero que nada, una competencia imperialista que buscó la supremacía comercial e industrial en los nuevos mercados y provocó varios roces entre las distintas potencias. Nosotros vimos cómo los planes de cada país europeo que tenían en África, ¿verdad? La necesidad de Francia de extenderse desde el Océano Atlántico al Índico, pero se veía interrumpido por los deseos de Inglaterra de hacer un imperio de norte a sur, que a su vez se venía interrumpido por la potencia alemana, que cada vez se industrializaba más y velozmente y socavaba los planes de las demás potencias europeas. Bueno, todos esos problemas, todos esos roces se van a hacer cada vez más comunes. Después tenemos la radicalización de los nacionalismos, ¿sí? Provocar la influencia en la población del sentimiento de que su país era superior a los demás y era una forma de atraerlos también a que se enrolaran en el ejército. Y también eso provocaba las distintas desavenencias que habían entre las naciones y los estados. Recordemos que las naciones son sentimientos, son pueblos que comparten valores culturales y que muchas veces estaban encerrados en estados a los que no sentían que pertenecían y buscaban su independencia. Este sentimiento de nacionalismo exacerbado ayudaba muchísimo la prensa y los intelectuales para fomentarlo. Tenemos el desarrollo desmedido de la industria de armamentos. Está muy vinculada a la expansión imperialista y al desarrollo industrial y también a la extensión del servicio militar obligatorio. Y cada país gastaba fortunas en armarse cada vez más, por lo tanto Europa vivía una paz armada, un momento de tensión muy importante. No hay que olvidar las zonas de tensión, por ejemplo, la zona de los Balcanes, donde habían minorías nacionales como serbios, croatas y eslovenos que aspiraban a independizarse de Austria-Hungría. Y además estaba la ambición de Rusia de controlar esos países para poder acceder a las aguas cálidas del mar Mediterráneo para poder sacar sus productos. Se sumaba además el conflicto fronterizo entre Alemania y Francia por la zona de Alsacia y Lorena, que eran dos ciudades que eran muy ricas en distintas materias primas, sobre todo en la minería. Además, en el norte de África estaba el conflicto de Marruecos entre Francia y Alemania. La siguiente causa principal va a ser el sistema de alianzas, donde los países europeos se van a empezar a agrupar de acuerdo a los enemigos en común que tengan, y ahí va a determinarse dos grandes bloques en Europa. La primera es la Triple Alianza en 1882 entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y esta idea fue del canciller alemán Otto von Bismarck, que 3 años después haría la Conferencia de Berlín para repartirse el continente africano. En 1893 se hizo la alianza entre Francia y Rusia, que se iban a prestar ayuda mutua en caso de una agresión alemana. En 1904 aparece la Entente Cordiale entre Francia y su archienemiga Gran Bretaña, también para enfrentar las ambiciones coloniales de Alemania, sobre todo en África. Y esto va a ser un cambio enorme en la política internacional de Gran Bretaña, que siempre fue reacia a hacer ningún tipo de acuerdo internacional. Pero ahora Gran Bretaña ya no corría con la ventaja de tener una armada superior a todos los barcos del mundo. Ahora Alemania le estaba siguiendo a pasos agigantados. En 1907 aparece el acuerdo entre Inglaterra y los rusos, también para resolver sus problemas que tenían en Asia Central, y lo hacía porque en 1905 el Imperio ruso había sufrido una derrota espantosa contra los japoneses y ya no representaba un peligro para Gran Bretaña. Pero en 1907 se va a formar la Triple Entente entre Francia, Rusia y Gran Bretaña, juntas en contra de Alemania. Así tenemos a las dos grandes alianzas, la Triple Alianza y la Triple Entente. Allí vemos el mapa de las dos alianzas. Pero ahora vamos a ver la causa secundaria, que fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que iba a ser el heredero al trono de Austria-Hungría. El emperador de Austria-Hungría era el emperador Francisco José,
Su hijo había muerto en unas circunstancias muy particulares, le iba a heredar el trono a su hermano, quien muere también, por lo tanto va a heredar su sobrino, que era Francisco Fernando. Un hombre muy distinto a su tío, que tenía ideas más progresistas, que quería llegar a una paz con las distintas naciones dentro del imperio, pero todos sus planes se van a ver frustrados. Él es Gabrielo Príncipe, quien va a asesinar al archiduque Francisco Fernando y a su esposa Sofía el 28 de junio de 1917. Tenía tan solo 19 años y al parecer era parte de un movimiento terrorista llamado La Muerte o Mano Negra, y los va a asesinar en una visita oficial a Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina. Acá vemos a Francisco Fernando, a su esposa Sofía y al emperador Francisco José. El emperador nunca quiso que se casara con Sofía y no permitía que sus hijos heredaran el trono, pero el matrimonio era feliz y por fin Francisco Fernando iba a poder llevar a su mujer a una visita oficial a Sarajevo el día de su aniversario de bodas. Acá vemos un mapa donde está el Imperio Austrohúngaro, donde se ubica Sarajevo, ¿verdad? Y vamos a ver que alrededor está la zona de los Balcanes. Este es un video real, colorizado digitalmente, cuando llega de visita oficial tanto Francisco Fernando como su esposa, y que minutos antes habían tenido un ataque por parte de Mano Negra con una granada que había fallado, que había rebotado y que mató a personas e hirió a muchas, pero a ellos no. Y es más, Gabrielo Príncipe tuvo la oportunidad de dispararles, pero se acobardó. Cuando salen de dar el discurso, piden por favor ir a visitar al hospital a los heridos, pero nadie le avisa al chofer de que tenían que cambiar de planes. Este es el recorrido que tendrían que haber hecho, además para cuidarlos, pero no sabía el chofer, por lo tanto tomó la ruta que tenían prevista. Justo allí se encontraba Gabrielo Príncipe, que estaba muy apesadumbrado porque no se había animado a disparar en el momento que tuvo, y sin querer, como un regalo, vio que se detenía frente de sí el auto con el emperador, porque justamente se pararon para poder cambiar de ruta, porque se dieron cuenta que tenían que cambiar de logística. Y ahí sí no perdió el tiempo y asesinó tanto a Francisco Fernando como a su esposa Sofía. Todos fueron buscados, encarcelados, enjuiciados, algunos de ellos recibieron la pena de muerte y en el caso de Gabrielo Príncipe no, porque era menor de 20 años, le faltaban más o menos 20 días para cumplirlos, y fue condenado a 20 años de prisión, pero entre las torturas y la tuberculosis va a morir en la cárcel un año después. Eso fue lo que provocó que se incendiara la mecha que provocó la guerra. Todas las causas terminaron en ese momento. Entonces, vamos a ver cómo Austro-Hungría le declara la guerra a Serbia. Entonces, ahí Rusia, su aliada, le va a declarar la guerra a Austro-Hungría. ¿Y quién es aliada de Austro-Hungría? Alemania le va a declarar la guerra a Rusia y también a la aliada de Rusia, que era Francia. Y Francia entonces le declara la guerra a Alemania. Vemos que Italia no participa de la guerra aún, lo va a hacer un año después, pero no con sus antiguos aliados, sino con Francia, Inglaterra y Rusia. E Inglaterra no va a participar en la guerra hasta que los primeros pasos que toma Alemania en la guerra, que es invadir un país neutral como Bélgica. Por lo tanto, vemos el mapa así. Así van a participar. La triple alianza entre el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, al que se le va a unir Bulgaria y el Imperio Otomano, que hoy vendría a ser Turquía. En tanto que su antigua aliada Italia va a estar en la Triple Entente, que se les conoce también como los aliados. Va a ser Italia, Francia, el Reino Unido, el Imperio Ruso, Portugal, al que después obviamente se les va a unir entre ellos Estados Unidos y Japón. Era una guerra en la que todos pensaban que iban a ganar. Estaban convencidos que su país era el mejor y el más apto, que esta va a ser la guerra de todas las guerras, que iba a higienizar Europa, que iba a por fin la tecnología llevar a que los países más poderosos gobiernen. Todos estaban con exaltado patriotismo, millones de hombres jóvenes voluntarios para la guerra, que los despedían como héroes. Sin embargo, a los pocos meses se dieron cuenta que la guerra no iba a durar hasta la Navidad, sino que iba a durar mucho más
y que va a ser el principio de un mundo muy distinto.